Esta semana voy a predicar un mensaje de la palabra de Dios que va a continuar la semana que viene, y el mensaje se llama Sirve para crecer, y la semana que viene vamos a hablar de Crece para servir. O sea, es importante servir para crecer y es importante crecer para servir. Van de la mano, es una tensión entre los dos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes te gustaría crecer en tu vida espiritual? Ahora, todos tenemos una vida espiritual cuando venimos a Cristo. Antes de venir a Cristo, Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Significa que no teníamos en nosotros vida espiritual, no teníamos hambre de buscar las cosas de Dios, teníamos cierto deseo, sabíamos que tiene que haber un Dios que nos creó, que nos puso en este mundo, pero no conocíamos a Dios. Y cuando tenemos vida espiritual comienza un momento de crecer en nuestra vida. Y así como un bebé que crece, sus músculos se van fortaleciendo, se va haciendo más fuerte, va desarrollando madurez en su forma de responder. Al principio se hace en los pañales, ¿verdad? Después deja de usar los pañales. Al principio toma en mamila y necesita que alguien le dé leche. Después el bebé solito empieza a tomar en vaso y después solito va al refri y se sirve la leche. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Estamos en un crecimiento donde Dios desarrolla en nosotros carácter. Y uno de los grandes secretos de la vida cristiana es que una de las mejores maneras de crecer en nuestra vida espiritual, en desarrollar carácter para Dios, es ver dónde hay una necesidad que nosotros podemos llenar para comenzar a servir a Dios, sirviendo a otros y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Quiero que tú sepas que la vida cristiana no es una vida pasiva de solamente escuchar mensajes. El Señor Jesús en Juan capítulo 13, antes de ir a la muerte, nos dijo algo muy importante. Él lavó los pies de sus discípulos, mostrando que Él venía a servir, que Él estaba poniéndonos el ejemplo de que si Él, siendo Dios, que dejó su gloria por amor a nosotros, fue capaz de limpiar pies ásperos, no sé si tuvieran hongos o si estaban feos los pies o no, pero Jesús lavó los pies con una vasija. Y si Él fue capaz de hacer algo así, que requiere humildad, Él dijo que así también deberíamos hacer nosotros. Y en Juan 13, y en ese pasaje al final del capítulo 13 dice: un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué mandamiento fue eso? Que se amen los unos a los otros. ¿Y qué es amar a otra persona? Es pensar en las necesidades de los demás. Anteponer muchas veces la necesidad de alguien antes que la tuya propia, que es lo que Jesús hizo. Antes de decir yo no voy a la muerte, dio su vida en la cruz y dijo: nadie tiene más amor que uno que pone su vida por sus amigos. Y en este mismo pasaje dice: si saben estas cosas, bienaventurados van a ser si las hacen. O sea, Dios nos dice que cuando nosotros vamos la milla extra en mostrar amor, así como Él lo hizo de lavar los pies y estar con los discípulos, la Biblia nos dice que vamos a ser bienaventurados, o sea que nos va a ir bien por estar en el centro de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, tenemos cada cristiano, cada persona que ha decidido seguir a Jesucristo, un llamado en nuestras vidas en el que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar la vida tuya, la vida de cada uno de nosotros. Dios la quiere usar. No hay tal cosa como un cristiano pasivo. Y la Biblia dice que una vez que tú comienzas a servir a Dios, vas a ser ¿qué? Bienaventurado, que te va a ir bien, vas a ser bendecido en tu vida. Servir, ¿cómo definimos la palabra servir? Cuando yo te digo, hermano, ¿a qué se refiere de servir a Dios? Bueno, servir a Dios es poner tu tiempo y capacidades que Dios te ha dado en sus manos para llenar una necesidad y edificar a otros. Es la mejor definición que puedo pensar del servicio a Dios. La palabra ministerio significa servicio. Viene del latín de ministerio, que en español significa servicio. En griego, diaconía. Las tres palabras significan lo mismo. En simples términos, servir. Servir a los demás. Entonces, poner tu tiempo y capacidades. Pedro y Andrés eran pescadores. Jacobo y Juan igual. Jacobo y Juan eran hijos de Zebedeo, probablemente un hombre prominente, famoso en la aldea, porque tenía barcos de pesca, tenía un negocio, probablemente les iba bien financieramente.
Y oyeron de Jesús porque tenían temor de Dios en ellos, tenían amor hacia Dios, interés en conocer de Dios, así como muchos de nosotros quizá tenemos nuestros empleos, nuestros trabajos, quizá nuestras profesiones o lo que hacíamos, nuestros anhelos, porque la mayoría de la gente quiere salir adelante en la vida, hacer algo en la vida, quizá poner un negocio, poder estar en nuestra vejez, estar cubierto nuestros gastos, poder vivir un mejor estilo de vida. Bueno, pero estamos aquí en la iglesia porque reconocemos nuestra necesidad de Dios. Quizá Dios usó una crisis en nuestra vida para que reconociéramos que sin Dios no somos nada. Y ahorita estamos aquí porque hemos reconocido que solo Dios llena las necesidades más íntimas de nuestro corazón. Solo Dios nos da un propósito verdadero en nuestras vidas y por eso estamos en esta iglesia la mayoría de nosotros. Y así como Jacobo y Juan y Andrés y Pedro, que tenían sus trabajos seculares, que tenían sus embarcaciones, hubo algo que les acercó a Juan el Bautista. Tenían un deseo de escuchar más de Dios y del Salvador que vendría. Y Juan el Bautista los apuntó a Jesús y siguieron a Jesús, y de repente una ocasión Jesús vino a buscarlos y les dijo: ya es tiempo. Y se acercó y estaban echando las redes y les dijo: síganme, vengan conmigo, yo los haré ¿qué? Pescadores de hombres. Vamos a buscar a personas para que se acerquen a anunciarles el mensaje de Dios, para que se acerquen y cambien sus vidas y encuentren propósito en Dios. Y fue costoso. Algunos de ellos tuvieron que dejar lo que hacían, tuvieron que poner tiempo para Dios. Y lo maravilloso, el secreto mejor guardado del cristianismo, es que Jesús dijo: cualquiera, así como el grano de trigo, a menos que caiga en tierra y muera, y empiece a germinar en la tierra, da mucho fruto y se vuelve algo fructífero, a menos, dice, cualquiera que quiera ganar su vida. O sea, cuando tú y yo decimos: no, es que yo quiero hacer dinero, yo quiero encontrar a mi compañera si soy soltero, ¿no? A mi novio si eres una muchacha soltera, yo quiero hacer las cosas a mi manera, yo sé que me va a ir bien. Y muchas veces nos enfocamos en nuestro propio éxito, y lo que nos encontramos es que se nos cierran las puertas, que por un tiempo funcionan y fracasamos y fracasamos y fracasamos, y aún así muchas veces nos sentimos vacíos, que algo falta. Y el secreto es que Jesús dice: cualquiera que pone su vida, que dice, la hallará. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y para servir hay que poner tu tiempo y capacidades en las manos de Dios. ¿Y por qué debemos hacer eso? Quizá tú puedes decir: pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué quieren que yo sirva? ¿Qué me quiere tener ahí en la iglesia sirviendo de gratis o qué? Pues págueme, ¿no? No. Lo que hacemos para el Señor lo hacemos por amor. Cuando hay gente que recibe un sueldo es porque está poniendo horas a la semana que de otra forma no puede trabajar. Pero cuando servimos al Señor es importante que la motivación de nuestro corazón sea por amor, por lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia dice que le amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces servir te da propósito. De repente tu vida, cuando encuentras un lugar donde servir, empieza a tener sentido. Te hace útil para Dios. En vez de ser una persona que solo recibe o buscas salir adelante sin pensar en los demás, servir te da propósito. En Santiago 4:17, por cierto, este Santiago fue medio hermano del Señor Jesucristo, hijo de la Virgen María y de José. María no fue siempre virgen, fue virgen, el nacimiento de Jesús fue virginal, pero Santiago fue medio hermano del Señor, como dicen los evangelios, que estaban los hijos de José y María, hermanos de Jesús. Y Santiago fue alguien que tuvo un encuentro con Jesús después de la resurrección y se volvió el líder de la iglesia en Jerusalén. Y en su carta él dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Pecado. ¿Qué es pecado? Es romper las leyes de Dios, pero la palabra pecado es también errar el blanco, como cuando disparas una flecha y no le das al blanco. Eso es pecado. Cuando tú y yo decidimos usar nuestra vida para enfocarla en algo más que no es el propósito de Dios para tu vida y mi vida, estamos pecando. Si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, si sabemos tratar a nuestra esposa o a los demás con amabilidad y amor y ser paciente y decidimos no hacerlo, estamos pecando. Si Dios nos ha dado la capacidad de impactar su reino y te ha dado dones para que tú pongas esos dones en las manos de Dios y a través de ti otros conozcan de Jesús y otros sean bendecidos y la iglesia de Cristo avance cumpliendo su misión, cuando tú no lo haces estás fallando
el propósito de Dios para tu vida. Y cuánto más cuando Dios ya te ha hablado a tu corazón, porque Dios nos habla, ¿no es cierto? Muchas veces Dios te ha dicho, hey, eso que yo te di es para que lo uses para mi gloria, no es para que lo tengas guardado o enterrado, sino es para que lo uses para mí. Y muchas veces oímos, pero damos largas. Entonces es importante que nos decidamos. Hay un dicho famoso que lo dijo San Agustín, un hombre de Dios 400 años después de Cristo, después lo repitió la Madre Teresa de Calcuta, que estuvo atendiendo leprosos, y decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y tiene mucho de cierto esto, porque Jesús nos mandó a servir. Es más, Jesús dijo, el Hijo del Hombre, o sea, Él, el Mesías que vino a cumplir la palabra de Dios, dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Él es Dios, que lo dejó todo, siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Y el que no vive para servir no sirve para vivir. Cuando tú piensas, ¿quién es la gente que más ha impactado nuestra vida? La gente que más admiramos y la gente que más amamos. Generalmente ha sido gente que te ha tratado con respeto, que son gente humilde, que se interesan en tu vida, que se han interesado y preocupado por ti y que probablemente han hecho algo por ti. Por eso es que las mamás tienen un nivel altísimo en nuestra vida, ¿verdad? Que como las mamás generalmente, hay excepciones, hay mamás que han abandonado a sus hijos, pero muchas mamás, el amor de una madre es un amor insuperable, súper fiel, que la mayoría de nosotros, por eso el Día de la Madre se hace grandes fiestas, ¿verdad? Y el Día del Padre apenas se acuerdan a veces. Pero es la verdad, porque la mamá es fiel, se entrega, se quita de la boca el pan para dárselo a los hijos. Entonces el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir, porque parte de la vida, el secreto de la vida se encuentra en las relaciones interpersonales, no se encuentra en la fama, no se encuentra en el dinero, no se encuentra en la prosperidad. La gente cuando muere, en el hecho de muerte, no está pensando por qué no hizo más dinero. No está pensando en el carro que maneja, si se está cayendo las llantas o si todavía sirve o no. Está pensando en amar a su familia en su lecho de muerte. Está pensando en arreglar cuentas y en decir, dile a mi papá, a mi mamá que la amo mucho, hijos los amo. Es lo que uno está pensando al morir. Porque lo que da secreto a la vida es, lo que da felicidad a la vida, el secreto es las relaciones interpersonales. Y cuando servimos es una manera preciosa de ocuparte en otras personas, de no centrarte en ti mismo y de que tu vida tenga propósito. Entonces servir te da propósito, pero no solo te da propósito, al tener propósito, la segunda cosa que servir hace es que nos trae alegría y nos conecta con otras personas. Servir trae alegría, encuentra uno gozo en que nuestra vida es útil y nos conecta con otras personas de una manera que nada más verse y saludarse no nos hubiera conectado jamás. En Hechos 20:35, el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso y está llorando con ellos y les dice, acuérdense que por 3 años les enseñé la palabra de Dios, estuve con ustedes, les guié a la verdad, les hablé con lágrimas y no les oculté el consejo de Dios. Y yo sé que después de mi partida se levantarán en las casas de Éfeso, en la iglesia, de entre ustedes mismos se levantarán personas con malas intenciones que les alejarán de la verdad de la palabra de Dios. Pero yo los encomiendo a la palabra de su gracia. Y acuérdense que mis manos mismas me sirvieron para trabajar, también para poder dar de mi vida. Y dice, recordando las palabras ¿de qué? Del Señor Jesús. ¿Quién dijo estas palabras? Nuestro Señor Jesús. Dice que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué Jesús habrá dicho que más bienaventurado es dar que recibir? ¿A quién no nos gusta recibir? Qué padre, ¿no? Cuando alguien llega y te da un regalo o te da una gift card. Dice, hermano, pensé en ti. Y es una sensación bonita que sabes que a la otra persona le importas, que pensó en ti y que te vas a poder ir a cenar tus $50 al Olive Garden, ¿no? O a algún lugar. Pero ¿por qué Jesús dijo que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Por qué? Porque cuando sirves y das, estás impactando la vida de otros y tu vida empieza a tener un propósito que impacta la eternidad, en la cual hay recompensas, dice la Biblia, nos da sentido, propósito.
En primera de Pedro 4:10, el apóstol Pedro decía, cada uno, dice aquí, por tanto, los pastores pongan al servicio de los demás el don que hayan recibido, ¿dice esto? Por tanto, los líderes de la iglesia que sirven pongan al servicio de los demás el don que hayan recibido. Es una carta escrita a todas las iglesias de Asia Menor, el Ponto, Galacia, Capadocia, que escribe esta carta Pedro, el apóstol de Jesús, y dice, por tanto, ¿qué dice? Cada uno. ¿Quién es cada uno? Levanta tu mano si tú eres cada uno. Todos nosotros, si tienes tu mano levantada, esto es para ti y es para mí. Cada uno de nosotros ponga al servicio suyo para que los demás vean tus capacidades y tus dones y te aplaudan y te admiren y digan, wow, qué bien lo haces. Dice, no, ponga al servicio de los demás. ¿Cuál es la motivación? La motivación es servir a otros, llenar la necesidad de otras personas. Ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Y hermana que está aquí, no nos referimos a su esposo, el don que tiene al lado, ¿no? Don Jaime, don Pepe, no, estamos hablando, ¿cuál es el don? ¿A qué se refiere un don? Es un regalo que Dios te ha dado, una capacidad especial, una habilidad especial de ser bueno en algo. Y la Biblia da una lista grande de dones. Y hay desde los dones que son muy espirituales, como enseñar la palabra de Dios, como el don que Dios me ha dado a mí como pastor para con ustedes, el don de ser pastor, porque dice que Jesús llamó a algunos a ser pastores, evangelistas, maestros, o los apóstoles cuando estaban con Jesús. Pero también hay dones como el don de administrar. Se necesita en una iglesia administrar los recursos, la visión que Dios va a dar para ir hacia adelante alcanzando personas para Cristo. Están nuestros hermanos santos con el don de la administración, Celia igual. También hay el don de la hospitalidad. O sea, el ser capaz de abrir tu casa, tan solo puede ser para una comida, de recibir a alguien nuevo en la iglesia y conectarte y ver quiénes son, de dónde vienen, qué necesidad tienen en su vida y orar por ellos y recibirlos. Hay diversidad de dones. Y la Biblia dice, hay la capacidad de poder exhortar. Hay algunas personas que tienen la capacidad y la pasión cuando ven a alguien que está pasando por un problema de ir y llenar esa necesidad y orar o exhortar a alguien que se ha apartado del camino y con amor traerle de regreso, invertir en la vida de esa persona. Pero dice la Biblia, cada uno ponga al servicio de los demás la capacidad que Dios te ha dado. Quizá es ser hospitalario, abrir tu casa. Quizá es la capacidad de ir a un estudio bíblico, abrir la palabra y a base de preguntas ayudar a las personas a explorar lo que la palabra de Dios dice, cómo se aplica a nuestra vida, cómo nos transforma y nos cambia. Y aquí van a salir decenas de líderes de grupos de vida, de personas que abren la palabra y le están instruyendo. Quizás abrir tu casa, quizás administrar, quizás estar con los niños enseñando la palabra de Dios. Pero todos hemos recibido un don diferente. Y Dios no nos dio a todos el mismo don. Cada uno tiene una capacidad distinta. Y dice que debemos administrarlo, o sea, usarlo, ponerlo en la práctica, administrarlo, usar nuestro tiempo para ponerlo en las manos de Dios, fielmente, con fidelidad. No dice ahí, pásate años en la iglesia y nunca sirvas, solo ve, solo escucha. La pregunta es, ¿qué don te ha dado Dios a ti? Si tú eres como la mayoría de los cristianos, 80% de los cristianos no saben cuál es su don. ¿Cuál es tu don? ¿Cuántos de ustedes saben cuál es su don? Que tú digas, yo sé que Dios me ha dado este don en mi vida. Mira, son pocas las manos, la mayoría de ustedes están bajos y no quiero hacerlos sentir mal. Al contrario, quiero hacerlos sentir bien a raíz que de esta predicación tú te preguntes y digas, ¿para qué me hizo Dios? ¿En qué área quiere Dios usar mi vida? Entonces, para eso, ¿cómo vas a descubrir tu don? Ahorita vamos a ver eso. ¿Quieren saber eso? ¿Sí? No se pierdan, sigan prestando atención, ¿ok? En el mismo lugar y a la misma hora. Entonces, dice que debemos administrar fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué significa la gracia de Dios? Que Dios nos ha dado un regalo inmerecido en los dones. Por eso cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, Pablo les dice acerca de los dones espirituales, creo que es neumáticos la palabra en griego, como de donde viene el viento, ¿no? El neumático, la llanta del carro, ¿no?
los neumáticos, porque tienen aire por dentro. Y la palabra aire y espíritu en griego es la misma palabra. Entonces Pablo dice, en cuanto a las cosas espirituales, porque la iglesia de Corinto era la iglesia más pecadora de todas. Se estaban dividiendo, estaban cometiendo gran inmoralidad, algunos estaban comiendo cosas sacrificadas a los dioses paganos, a los ídolos. Era una iglesia que estaba hecha problemas, ¿no? Como a veces en nuestra vida o en nuestras iglesias, estamos en la iglesia, pero nuestra vida está hecha garras porque estamos con un pie en Dios y un pie en el mundo y Satanás nos agarra y está destruyendo nuestra vida. Entonces, pero en medio de eso ellos creían que eran muy espirituales porque creían que hablaban lenguas de los ángeles y que tenían dones sobrenaturales espirituales. Y Pablo le dice, acerca de los dones espirituales neumáticos, déjenme y les hablo acerca de los carismas. Pablo cambia la palabra y dice, les voy a hablar acerca de los regalos de gracia. La palabra carisma, alguien muy carismático es alguien muy agraciado, ¿verdad? Aunque hay pobres, unos que ni gracia tienen, ¿no? Pero, no, estoy bromeando. Alguien carismático es alguien que es, por eso viene el movimiento carismático, las iglesias que sobreenfatizan los dones sobrenaturales de Dios. Y le dice, les voy a hablar de los regalos de gracia. Es decir, que si Dios te dio una habilidad a ti de enseñar, de cantar, de tener el don de gente, porque hay gente así, ¿verdad? Que, hola, ¿cómo estás? Y súper amigueros y se conectan. Y otros, yo no soy así, hermano. Dios, no te preocupes, Dios también te dio un don. Y no te preocupes ni envidies los dones de los demás. Si puedes mejorar, mejora, pero enfócate en lo que Dios te hizo, en el don que Dios te dio. Y recuerda que es un regalo de gracia. Que el regalo no es para exaltar al que tiene el regalo, sino para exaltar al que nos dio su regalo, que es Dios, porque sin Él no lo tendríamos. Pablo dice en 1 Corintios 4:7, dice, no que seamos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra competencia, el hecho que somos capaces de servir y ser útiles, el ser competentes, dice, no viene de nosotros, sino viene de parte de Dios. Y en 2 Corintios 3:5 vuelve a decir lo mismo, que si Dios te lo ha dado, ¿de qué te jactas? Porque no es tuyo, no lo tendrías si Dios no te hubiera dado esa habilidad que tienes. Entonces, la mayoría de la gente en el cristianismo de nuestros tiempos viene a la iglesia diciendo, a ver qué tienen en la iglesia para mí, ¿a poco no? ¿Cuántos de ustedes llegaron a ver cómo está hoy? Vamos a ver si está buena la predicación del pastor, porque a veces hay unas tremendas que tocan mi corazón y otras medio, ¿verdad? Vamos a ver qué hay, vamos a ver qué van a cantar, qué hay. Y uno se vuelve en un espectador, como cuando vas a ver una película al cine, ¿no? Star Wars, y hasta te preparas con las palomitas y el refresco grandotote y te pones a ver la película a ver qué te entretenga, ¿no? Y es muy importante que nosotros no seamos espectadores en la obra de Dios, sino que seamos trabajadores para Dios. Que seamos personas que nuestra vida sirva para el espectador que es Dios, que ve nuestro corazón. Mire, no seas solo un espectador. Muchas veces las iglesias no son fáciles. No son fáciles porque están compuestas de personas. Esta semana me escribió la carta una hermana y dice, hermano, empezamos en una iglesia, mi esposo y yo hace 5 años que conocimos de Jesucristo. Pero al empezar a leer la Biblia, en la iglesia nos decían que si no hablábamos en lenguas, no habíamos sido bautizados con el Espíritu Santo, que no teníamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y eso nos causó mucha tristeza porque no hablábamos en lenguas. Y empezamos a estudiar la Biblia y a profundizar y nos dimos cuenta que eso es un don, no es para todos. La Biblia no le llama bautismo. Y hermano, nos dimos cuenta que en la iglesia habían cosas desordenadas, la gente pasaba, la tumbaban para atrás y dijimos, ¿sabe qué? Vamos a buscar otra iglesia. Llegamos a otra iglesia bautista fundamental y hermano, las mujeres nos prohibían usar pantalones, teníamos que usar falda y hermano, todo era reglas, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Nos sentimos, hermano, que no sabíamos cómo. Nos fuimos a otra iglesia y a la hora del servicio los niños gritaban y corrían y no podíamos prestar atención al servicio. Y resulta de que mis hijos extrañaban la otra iglesia porque en esa iglesia no tenía nada para ellos y se quedaron sus amiguitos en la otra iglesia. Y hermano, nos fuimos a otra iglesia y enfatizaban la prosperidad y no había casi nada de la Biblia analizada, aplicada a la Biblia, y ahora estamos pensando volver a la iglesia donde salimos hace 5 años.
¿Les suena conocida la historia? Es por lo que mucha gente pasa tristemente y por eso busca y busca y no encuentra. Y estaba platicando con mi esposa y le digo, es que mi amor, eso es como encontrar una iglesia sana, a veces es como encontrar tu pareja, ¿no? Porque tienes que encontrar una iglesia donde seas compatible, donde encajes, y ninguna iglesia va a llenar todas tus necesidades, como ningún hombre va a llenar todas tus necesidades como mujer, ni ninguna mujer va a llenar tus necesidades como hombre, solo Dios las puede llenar. Pero hay hombres y hay mujeres que son más sanos que otros, ¿verdad? Que no están con hipercelos, que no están traicionándote. Hay gente más sana que otra, ¿no? Y lo mismo pasa con las iglesias. Hay un dicho que dice, estar con los santos allá arriba será la gloria, pero estar con los santos aquí abajo, esa es otra historia. Porque en realidad somos complejos, nos malentendemos, nos ofendemos, hasta si vemos una foto en Facebook que estaban en la carne asada, ¿y por qué no me invitaron, no? Y tantas cosas que nos pasan por la cabeza, vemos algo, interpretamos, ¿y qué me quiso decir? Y la verdad es de que no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias sanas. Y gloria a Dios, porque Iglesia Vida, donde estamos, existe para proclamar a Jesús, para ser una iglesia sana que ama y sirve a Dios, haciendo seguidores, no de nosotros, sino seguidores de Jesús. Y para eso tenemos también que tener unidad y armonía. Pero en las iglesias hay mucha gente que viene como consumista, viene a consumir algo y evaluar el servicio. No me gustó el pollo, no me gustó el brócoli, como que la hamburguesa tiene que estar más bien cocida. Venimos como críticos a evaluar lo que recibimos y claro, no significa que dejes tu mente afuera y que recibas todo lo que te dicen y no veas si es bíblico o no. Pero hay un grado entre ser crítico a ser criticón, ¿no? Hay un grado entre evaluar las cosas a ser una persona que está viendo el punto negro o que está mal. Y algo que vemos es cuando alguien es espectador, tú dices, no me gustó esto y no me gusta el otro. Si yo estuviera haciendo eso, lo haría mucho mejor. Y llega un punto que cuando uno empieza a servir, te das cuenta de lo que hacen los que realmente sirven. Muchas veces es como el esposo y la esposa, ¿no? ¿Y qué haces en la casa todo el día? Nada más con los niños, en cambio yo voy a trabajar. Y le dice el esposo, ¿qué te parece si te cambio turno? Tú te quedas con los niños y yo me voy a trabajar. El esposo dice, pues órale, ¿no? Y cuando se quedan, papá, dame la lechita, mamá, guau, guau. Y el niño, y que tengo que limpiarlo, y es como padres, estamos vueltos locos, ¿no? Nos damos cuenta del trabajo que es estar en la casa que hacen nuestras esposas, que creemos que no trabajan, pero trabajan muchísimo. Y eso pasa, cuando uno sirve, uno se da cuenta, wow, hay cosas, hay retos en este ministerio, no es tan fácil como yo creía. Yo me creía que si yo lo hubiera hecho mejor, pero ya que estoy aquí encuentro esto. Y a la vez, qué privilegio que Dios use mi vida. Entonces no seas un espectador, sé un colaborador con Dios en los dones que Dios te ha dado en la iglesia. Entonces servirte te hace crecer espiritualmente y como persona, porque ya no estás centrado en ti, estás pensando en las necesidades y nunca se crece más como cuando tú dices, mi hermano está desanimándose, voy a ir a su hermano, ¿puedo visitarte? Quiero ir a orar por ti. Hermano, ¿te puedo invitar a mi casa una comida, un café? Oye, ¿qué te ha pasado? Tiene 2 domingos que no te veo. ¿Estás desanimado? ¿Qué está pasando? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Y cuando tú empiezas a dar tu vida en ayudar a otros, te das cuenta de que Dios empieza a crecer tu carácter y te empieza a llenar de amor y crecemos según el propósito de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 4, 11 al 14 que Jesús, cuando resucitó, Él mismo, dice, estableció en la iglesia apóstoles y profetas. Los apóstoles eran los que estuvieron con Él. Hoy día no tenemos apóstoles, aunque de 20 años para acá muchos se han empezado a llamar así. Por 1900 años no había apóstoles ni profetas en la historia de la iglesia, lo puedes revisar. En Hechos capítulo 1 dice, es necesario que uno sea hecho testigo de nosotros, de la vida del Señor Jesús, que fue testigo desde su bautismo hasta su resurrección. Son las condiciones para ser apóstol, nadie las cumple hoy. Entonces dice que Dios lo hizo, pastores, evangelistas y maestros, a fin de que dice, de perfeccionar. Dios quiere perfeccionarte, Dios quiere madurarte, llevarte a la madurez. Los santos son todos los cristianos. Cuando venimos de la iglesia católica, a veces pensamos que los santos son San Judas Tadeo, San Charbel, ¿verdad? Que nos hincamos ante los santos. No, los santos son aquellos que han sido
apartados para ser de Dios. Si tú has venido a Jesús, bíblicamente Dios te ha santificado, te ha hecho suyo. Tú debes estar apartado del pecado para ser y pertenecer a Dios. Entonces Dios quiere perfeccionarte a ti. ¿Para qué? Para la obra de servir. ¿Ministerio qué significa? Les dije, servir. Entonces, ¿a quién quiere Dios perfeccionar para servir? ¿A quién? ¿Solo a los pastores? ¿Solo a los que sirven? A cada cristiano. Y ahí te toca a ti que me estás escuchando en este día, que estás aquí presente. Dios quiere que Dios te hizo a ti para servirle a Él. Dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia le llama a la iglesia el cuerpo de Cristo en el sentido de que un cuerpo tiene brazos, piernas, cabeza, cuello, miembros, órganos internos, corazón, pulmones. Y dentro de muchos órganos que hacen cada uno su función, uno purifica la sangre, otros flexionan y nos ayudan a los músculos, los ligamentos. Dentro de todo somos un solo cuerpo que tiene diferentes componentes. La Biblia es lo mismo, la iglesia es lo mismo. Somos muchos, pero juntos somos uno. Somos el pueblo de Dios, que Dios nos hizo para poder exaltarle, para poder proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice que Dios quiere construir ese cuerpo. Es decir, que cada semana se añadan, como en Hechos 2:47, los que van siendo salvos, los que Dios va alcanzando, perdonando de sus pecados, viniendo a Jesús. Y dice que, ¿hasta cuándo será esto? Hasta que algunos lleguen, no, dice Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? Crecer y ser como Cristo. ¿Qué tanto eres como Cristo tú? ¿Qué tanto somos como Cristo? ¿Tenemos el amor de Cristo en nosotros? ¿Tenemos la compasión de Cristo en nosotros? ¿Tenemos la entrega de Cristo? ¿Pasamos tiempo con el Padre como Cristo? Nos falta mucho. Pero esa es la meta de la vida cristiana, hasta que todos lleguemos a esa altura. Cada uno, dice Efesios 4:16, al cumplir con su función específica, algunos son buenos para la hospitalidad, otros para administrar, otros para ayudar en el canto y en la alabanza, para guiarnos a alabar al Señor, otros en enseñar en las casas, los grupos de vida. Cada uno, según que su función específica, ayuda. Ahí está el ministerio, es un don para ayudar a los demás, a que los demás se desarrollen. Muchos de nosotros somos consumistas, decimos, a ver qué tiene la iglesia para mí. Y al principio es normal, somos bebitos que nos dan lechita, pero llega un punto que crecemos. Y la pregunta es, ¿en qué manera está tu vida siendo ayudada a que otros se desarrollen en su amor a Jesús? ¿En qué manera tu vida está siendo usada por Dios para que otros crezcan en conocer más de Dios y de su amor? Una buena pregunta, ¿no? ¿En qué manera? Si no lo estás haciendo, la pregunta es ¿qué tienes que hacer para empezar a ser usado por Dios? Entonces dice, todo el cuerpo crece y se va edificando con amor. Y entonces esta es la clave, cuando tú trabajas para Dios, cuando tú dices, Señor, no tengo mucho. Hubo un niño que tenía solo 5 tenía peces y panes, ¿no? Y había que alimentar a 5,000 personas, 4,000 en otra parte de la palabra, y dijo, pues aquí están mis 5 peces, mis panes, ¿no? ¿Y qué hizo Jesús con eso? ¿Lo multiplicó? Dios puede hacer grandes cosas con la persona, aun si es un niño que está dispuesto. ¿Qué puede hacer Dios con tu vida? ¿Vas a vivir tu vida solo para ti? ¿O vivir tu vida para que otros matrimonios sean restaurados, para que familias sean reconciliadas, para que personas dejen los vicios, la droga, el alcohol y encuentren la plenitud que Dios nos da? Todos tenemos un don que dar, dones y talentos que Dios nos ha dado. Y tú puedes decir cuál es la diferencia, ¿verdad? Un talento, nacemos con él. Por ejemplo, el cantar. ¿Cómo me hubiera encantado a mí poder cantar? Pero mi garganta, mis cuerdas vocales y la cavidad de mi garganta no está hecha para cantar. Porque cuando quiero llegar a cierta nota, se oye otra y se oye feo, ¿sí? Pero ustedes que cantan, Dios desde que eran bebitos les dio esas cuerdas que pueden cantar.
No es, el saber cantar no está en el cerebro, ¿estamos de acuerdo? Está en la forma anatómica de tus cuerdas vocales porque si fuera del cerebro yo cantaba, ¿no? No porque sea muy listo, sino porque me esforzaba en llegarle al tono y poder, pero por más que me esfuerzo no le llego, porque Dios no me dio la anatomía en mis cuerdas vocales para poder cantar, ¿sí? Dios desde tu ADN te hizo bueno para algo. Y esos son tus talentos que tú traes con Dios. Y los dones son regalos de gracia que Dios te da cuando vienes a Cristo Jesús. Y tanto dones como talentos Dios los usa, y aún tus talentos son dones porque son regalos de Dios que te dio desde que naciste, sabiendo que un día estarías en sus caminos y que quiere usar tu voz para su gloria, para que se oiga bonito y otras quieran cantar también para Dios. ¿Cómo puedo descubrir mi don? ¿Cómo podemos? Probando. ¿Cómo sabes para qué eres bueno? Cuando a ustedes, hombres, les gusta el fútbol o el soccer, ¿alguna vez han jugado soccer o no? Cuando eran pequeños y jugaron soccer, ¿cómo sabías tú qué posición jugar? Si ibas a ser delantero, si ibas a ser medio, si ibas a ser defensa, o si ibas a ser portero, o si nada más ibas a ser porrista, ¿no? Porque ni uno ni el otro, ¿sí? ¿Cómo sabías? Pues probando, ¿no? Más o menos ahí te das cuenta para qué eres bueno. Y algunos nos entristecemos y decimos, no soy bueno para nada, ¿no? Pero descubres tu posición probando hasta que encuentras donde más puedes hacer el papel medio para ayudar a tu equipo, ¿no? Entonces, la clave es tú ve dónde hay necesidad en la iglesia. Es que necesitamos maestras que enseñen a los niños la palabra, que les enseñen una manualidad. Y es una vez al mes rotándose, pues yo voy a probar. Pero ¿qué tanto? Yo quiero estar en la predicación, oyendo la predicación. Bueno, la puedes escuchar en YouTube. Ya tenemos una app de la iglesia, ¿eh? Si te vas a Google Store, ¿se llama? O te vas a iTunes, tanto para Mac, el iPhone 5, 6 o 4, o el Android, ¿sí? Tú vas y bajas la aplicación, dice Iglesia Vida, encuentra el símbolo de nuestra iglesia, lo bajas y ahí vas a poder poner los mensajes, las predicaciones, vamos a poder dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda en menos de 90 segundos. Y es más, una vez que lo bajas y dices, ¿sabes qué? Se me olvidaron, yo quería ofrendar hoy, no importa, en 10 segundos, paz, ya. Ya das lo que tú pones, lo que tú quieres, lo que Dios pone en tu corazón. Puedes mandar ver el calendario de la iglesia. Entonces estamos mejorando como iglesia en esos aspectos. Pero la clave está en que tú dices, yo quiero oír las predicaciones. Bueno, sirve al Señor enseñando a los niños y después escuchas la predicación en la semana. Y ¿sabes qué? El puro hecho que tú vas a enseñar, por decir, la clase de José y sus hermanos a los niños, o estar ahí presente y te preparas, tú dices, entonces niños, José fue un hombre que sufrió mucho porque sus hermanos tenían envidia con él. Pero ¿saben qué? José siempre recordó las enseñanzas de su papá Jacob acerca de un Dios que le amaba mucho. Y aún en medio de su necesidad, él clamaba a Dios. Y tú preparas ese mensaje y cuando tú le entregas, ¿sabes qué te das cuenta? Que tú aprendiste muchísimo. A veces hasta aprendiste más que oír la predicación que yo te predico. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú preparas la clase para los niños, Dios habla a tu corazón primero, internalizas la enseñanza, la aplicas a tu vida y entonces la enseñas. El que más crece es el que enseña. La mejor forma de aprender es enseñando, es un secreto. Entonces, ¿cómo puedo descubrir mi don? Bueno, prueba varias cosas y a veces toma 1, 2, 3 años encontrar tu don. No es cierto. Prueba en dónde encuentro mi mayor gozo y alegría. Mira, con los niños, pero ¿sabes que en la bienvenida, recibiendo a la gente? No, ese es mi mero mole, ¿no? Me encanta hacer eso. ¿Qué hago bien? Y luego pregúntate, ok, hago bien muchas cosas, ¿no? A veces tenemos más concepto de nosotros, es que soy buenísimo para muchas cosas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué de todo lo que haces bien, cuál de todas esas cosas es la que mejor te sale? Porque ahí es donde descubres para qué te hizo Dios o no, tu don. Luego pregúntate, ¿qué confirman los demás que hago bien? Porque con eso de la cantada yo puedo decir, hermanos, yo canto precioso. Y hermano, ¿y cómo sabes que cantas? Es que mi mamá me dice que canto muy bonito. Van a American Idol a audicionar que 10,000 personas, se llena un estadio con 10,000 personas que van a brillar para ser el nuevo ídolo de la canción. Y audicionan y tú dices, Dios mío, qué bárbaro, ¿cómo pueden creer que cantan, no?
Y todavía los jueces le dicen en su cara, no sirves para esto de la cantada, pero ¿usted quién se cree que es? Pues es el experto, ¿no? Pero de los 10,000 que audicionaron, cantan 20. 9,880 creían que cantaban y no cantaban. Entonces, ¿qué significa? Que es bueno que los demás te digan, hermano, qué bonito trajiste la enseñanza, Dios tocó mi corazón. Y al principio puede ser que no lo hacemos tan bien, pero aprendemos. Qué bonita la luz que entró, ¿verdad? La luz que ilumina, así es la luz de Cristo. Hay un lugar oscuro y de repente viene Jesús y empieza a iluminar toda una familia. Por eso estamos aquí. Entonces, ¿en dónde soy más útil a mi iglesia? ¿Le sirven estas preguntas? Bueno, entonces, ¿qué esperas? Comienza a probar. Ve en dónde hay oportunidades. Hermana María, hay lugar para los niños, ¿verdad? Para enseñar a los niños. Siempre es una necesidad continua, constante. Hay lugar en la bienvenida. En nuestra iglesia tenemos 60 voluntarios ayudando con los niños cada mes. Entre registro y maestras y mujeres que traen la manualidad. Tenemos, ¿qué será? Como 10 hermanos en la seguridad, como 12 voluntarios en el equipo de bienvenida. Tenemos un equipo con los jóvenes. Si tú lo sumas, tenemos alrededor de 110 personas en la iglesia sirviendo cada mes. ¿Estás tú entre esos 110? Si no, estás en la minoría de los que estás de espectador. Y Dios quiere que te involucres en el servicio del Señor y digas, Señor, aquí está mi vida, hazme útil. Yo quiero crecer contigo sirviendo. Entonces, en 1 Corintios 14 dice, procuren abundar en dones, ¿pero para qué? La edificación de la iglesia. Entonces hay varios principios. El propósito de los dones es servir a otros, no brillar tú. Y eso pasa mucho en los grupos de alabanza, que a veces hay rivalidad, pero yo canto mejor. No, pero ¿por qué la pusieron a ella si yo canto mejor que la otra persona? O en facilitar un grupo. No, pero es que yo enseño mejor que ese maestro. Y tenemos que entender que Jesús dijo que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, sino para servir. Jesús dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, brille y que los demás lo reconozcan. No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Tiene que ser el menor y el servidor de todos. Entonces, algo que debemos analizarlos es cuando yo canto en la alabanza, cuando yo predico aquí arriba, cuando yo enseño a los jóvenes o en mi grupo de vida, lo estoy haciendo porque quiero que Cristo sea exaltado. Lo estoy haciendo porque quiero que los demás escuchen el mensaje y el Señor transforme vidas y familias. O lo estoy haciendo para mí. Y hay que analizar nuestro corazón porque las motivaciones importan. Dios conecta a una necesidad con una persona dispuesta. Cuando hay una necesidad y hay una persona dispuesta, hay un impacto poderoso para Dios. Mire, en Isaías 6:8, Isaías venía de una familia sacerdotal. Él iba a ser uno de los privilegiados en Israel de interceder por la gente ante Dios en el templo. Y cuando entró al templo, tuvo una visión que lo tumbó al piso y empezó a ver la gloria de Dios y dice la Biblia que vio serafines, seres ardientes en fuego, vio la gloria de Dios y se cayó en tierra y le cayó el 20 y dije, ay de mí, Señor, que soy un hombre pecador y estoy delante de tu presencia santa. ¿Quién soy yo, Señor, para servirte? Y dice la Biblia que vino un ángel, soy un hombre de boca inmunda, sucia. Y vino un ángel volando y le puso un carbón encendido en la visión. No creo que en la vida real, porque si no estuviera, ¿verdad? Pónganme, ¿qué? Crema, ¿no? Para las quemaduras, no. Y estaba ahí y vio esa visión y le dijo que Dios había purificado sus labios para hacerle útil. ¿Y sabes que Dios puede hacer lo mismo en nuestras vidas? Quizá tú dices, es que yo soy indigno. ¿Quién de nosotros no lo es? Lo que tienes que hacer es ponerte a cuentas con Dios y empezar a servir en donde tengas la oportunidad. Y el que busca, ¿qué? Halla, y el que toca, se le abre. Entonces dice que después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros a hablarle al pueblo que se vuelva a mí? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué dijo Isaías? Señor, manda otro. Muchos de nosotros diríamos eso, ¿no? ¿Qué dijo? Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Y tenía cosas que, él se sentía inmundo, ¿o no? Dijo, ay de mí,
pero el Señor lo purificó y lo hizo útil para su gloria. Quizá ese eres tú. Y Dios todo lo que quiere de ti es que le digas, Señor, ¿dónde hay una necesidad, Dios? Envíame a mí. Yo quiero probar hasta que yo encuentre un lugar que me haga feliz sirviéndote en ese lugar, trayendo que a través de lo que yo hago, gente conozca de ti. Y puede ser, vale mucho más, escucha esto, alguien dispuesto que alguien talentoso. Mucho más. Hay gente muy talentosa que es muy engreída, orgullosa, difícil de trabajar con ellos, porque saben que son buenos en lo que hacen, pero no son humildes. Y si tú tienes humildad en tu corazón y sabes que lo que tienes es por la gracia de Dios y eres fácil de trabajar con la gente y eres moldeable y sigues dirección de liderazgo en amor, va a ser un privilegio trabajar contigo. Y es allí donde te van a escoger y van a decir, ven por favor, te necesito a mi lado. Esa persona es más talentosa, pero no hay ni quien la aguante, ¿no? Entonces Dios, y hay gente talentosa, espero no seas tú, que Dios le ha dado todo el don y todo el talento, pero tienen años sentados en una iglesia y nunca le han dicho, Señor, envíame a mí, usa mi vida como tú quieres. ¿Eres tú uno de esos? Y eres tú uno de esos, ¿qué esperas para que Dios use tu vida? ¿Qué esperas? Los dones, muy importantes, sin el amor son inútiles. En 1 Corintios 13 había una iglesia que creía que tenía muchos dones y talentos y Pablo les tiene que decir, mira, si yo hablara todas las lenguas humanas y de los ángeles y no tengo amor, nada soy. Si yo entregara mi vida y mi cuerpo para ser quemado por los demás y aún si lo hago con una motivación incorrecta y sin amor, de nada sirve. Si yo tuviera todo el conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Dios está más interesado, escucha esto, en los frutos del Espíritu Santo en tu vida que en tus dones, habilidades y talentos. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuáles son algunos en Gálatas 5:22? Es gozo. No una persona amargada, problemática, polémica, que en todo ve el punto negro, que de todo se queja, que es difícil trabajar con esa persona. Es una persona que tiene gozo. ¿Qué más? Que tiene paz en su corazón y paz con los demás. ¿Qué más? Que tiene paciencia, porque es difícil trabajar, somos bien complejos entre nosotros y debemos tener paciencia unos con otros. Y en tu matrimonio igual, en tu familia, tener paciencia unos con otros, amor, dominio propio. Porque a veces te pueden dar ganas de gritar y enojarte, pero el fruto del Espíritu de Dios, la evidencia de Dios en tu vida, ¿qué es? Dominio propio. Entonces Dios está más interesado en que tú exhibas eso y le sirvas con amor y gozo donde quiera que estés para su gloria, a que seas muy bueno en algo, pero en tu vida te falta amor. Servir, por último, tiene una gran recompensa. En Colosenses 3:23, léelo conmigo. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nosotros ahorita podemos escuchar este mensaje porque hay maestras allá afuera. Hay algunas que dicen, es que yo ni maestra soy. Tengo un bebé aquí que está llorando y tengo que llevar el niño y todo el mundo está ya disfrutando y yo estoy aquí con el bebé y ay, ya se me hizo, tengo que cambiar el pañal. Y tú dices, pero es que yo no hago nada. Aquí hay 200 personas que están escuchando la palabra de Dios gracias a esa persona que está allá con ese bebé. Así de sencillo. Lo que hacen es muchísimo. Somos un equipazo para Dios y cada pieza, por pequeña que parezca, tiene una función en el cuerpo de Cristo y es importantísima. Y continúa diciendo, léanlo conmigo, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa porque a Cristo el Señor sirven. ¿A quién servimos cuando cambiamos un pañal y un bebé? ¿A quién servimos cuando damos una bienvenida? ¿A quién servimos cuando estamos en seguridad protegiendo nuestra iglesia? ¿A quién servimos cuando cantamos alabanzas, cuando enseñamos en un grupo de vida, cuando estamos dispuestos a limpiar un piso y ayudar? A Cristo. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿Qué vamos a recibir? Una recompensa. ¿Cuántos de ustedes que sirven a Dios han visto la mano de Dios en su vida? ¿Han visto crecimiento en su vida espiritual a raíz de que ustedes dijeron, Señor, aquí estoy? Amén. Gloria a Dios. Y si tú no lo has experimentado, ¿qué esperas? Quiero terminar con esto. En Mateo capítulo 25 hay una historia que todos conocemos. Un hombre dejó a 3 de sus siervos, dijo, me voy, ustedes no saben cuándo voy a regresar, pero yo les dejo una encomienda. La encomienda es esto.
René, te voy a dejar a ti 5 talentos. Un talento era alrededor de 38 kilos de plata o de oro. ¿Sabes qué? Administramelos, ponlos a funcionar, a trabajar en negocios y produce más con esto. Te los encargo para que los uses en producir mis negocios. Y yo me voy y digo, Marco, te entrego 2 talentos. Por favor, úsalos, trabájalos. Y yo digo, Rosalío, te doy 1 talento. Trabájalos, por favor. Y se va el Señor. Y entonces vemos que René trabaja y lo invierte y pone a trabajar lo que le fue dado. Y Marco hace lo mismo, pero Rosalío dice, híjoles, pues es solo un talento, ¿y qué si lo pierdo? Son 38 kilos de oro, es mucho dinero, mejor lo entierro y cuando venga se lo doy, así como me lo dio, bien cuidadito. Entonces llega el Señor de lejos y dice, René, dice, aquí está, me diste 5, acá hay otros 5. Y entonces dice, su Señor le dijo, bien, ¿qué? Buen siervo, eres un buen siervo y eres fiel, porque puedo confiar en ti. Sobre poco fuiste fiel, sobre lo que te dejé, sobre mucho más te pondré. ¿Por qué? Porque te ganaste mi confianza, sé que puedo confiar en ti. No te robaste el dinero, no hiciste caso omiso de lo que dije, sino que lo trabajaste, fuiste cuidadoso, fuiste fiel. Tengo muchos planes para ti. Marco dice, Señor, me diste 2. ¿Qué podría decir Marco? Pero no me diste como René los 5. Él canta mucho más bonito y yo siempre he querido cantar y a mí no me diste nada, ¿no? No, Marco dijo, me diste 2 y yo con los 2 que me diste los trabajé y acá hay 2 más. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo mismo que el que le había dado 5. Una pregunta, ¿Dios nos ha dado a todos el mismo don? Dentro de los dones, ¿todos tienen la misma capacidad o nivel? ¿Toda la gente que puede cantar canta igual de bonito? ¿Hay gente que canta más bonito que otros o no? Hay estilos también. ¿Todos tocan igual un instrumento musical? No. Hay unos que tienen más destreza y facilidad y a veces porque entrenan y porque se matan ahí trabajando. Sí, ¿verdad? Todos tenemos diferente nivel. Pero ahora, Dios nos va a pedir cuentas por qué nivel de don nos dio o solo por lo que Él nos dio. Dios nos va a pedir cuentas con lo que Él te ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? A lo mejor puedes ser una excelente persona que conecta con los demás y que les puedes mostrar el amor de Dios, interesarte en la vida de otros, ir a orar por otros. ¿Qué te dio Dios que puedes hacer para Dios que solamente estás viniendo domingo a domingo, pero que no le estás sirviendo? Finalmente llegó con una persona y dijo, pues yo lo enterré, Señor, aquí está de regreso lo que me diste. Él dijo, siervo malo, negligente, no fuiste fiel en la encomienda que yo te di. La pregunta es, ¿qué te ha dado Dios? ¿Y qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Y yo te animo a que tú tomes el paso de decir, Señor, yo quiero descubrirlo. Este mensaje me sirve para empezar a estar dispuesto a ti y ver, Señor, en dónde mi vida puede ser útil para tu reino y para tu gloria. Yo quiero crecer para ti. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar donde estamos en nuestro lugar. Si Dios ha hablado a tu corazón y a tu vida, yo te pido que tomes un momento en tu lugar y ores a Dios y le digas, Señor, esto para mí quizá esto para ti es nuevo y tú dices, yo pensaba que la iglesia es como cuando estoy acostumbrado, solo iba a misa y escuchaba y me iba, pero yo no sabía que Dios me había dado la capacidad de servirle y no tengo ni idea por dónde empezar. O a lo mejor sí tengo una idea, sé que soy bueno en la cocina, que puedo ayudar acá, pero quiero descubrir ese lugar. Yo quiero crecer en Cristo cuando yo ayudo a los demás en su vida espiritual. O cuando yo soy una pieza en las manos de Dios para que la iglesia de Cristo alcance la misión que es alcanzar vidas para Cristo Jesús. Y si tú estás dispuesto y quizás has estado dormido por mucho tiempo sin servir, yo te animo a que llenes la tarjeta de conexión y pongas ahí en qué lugar te gustaría servir. Y podemos analizarlo y explorarlo juntos. Y esto es un diálogo de 2 lados que podemos analizar y encontrar un lugar para ti. Pero yo te aseguro que el día que tú comiences a servir, Dios te va a bendecir. Vas a crecer en tu vida espiritual. Vas a encontrar gozo y recompensa en hacer eso. Si Dios ha hablado a tu corazón, levanta tu mano ahí donde estás y dile, Señor, yo estoy dispuesto, como Isaías,
Señor, no tengo idea por dónde empezar, pero yo sé que tú ves mi corazón. Y Señor, yo me comprometo delante de ti a tocar puertas y a buscar un lugar hasta que encuentres el lugar. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios por esas manos valientes que le dicen, Señor, yo quiero servirte. Gloria a Dios, de eso se trata. Gloria a Dios. Y si tú no has conocido a Jesús como tu Salvador, Dios quiere usar tu vida y puede usarte de una manera preciosa. El apóstol Pablo creía que el cristianismo era una mentira, creía que Jesús no era verdad. Él estaba en contra de la religión cristiana, pero un día tuvo un encuentro con Jesús que cambió su ser. Y si Dios ha hablado a tu vida, puedes pasar al final, hay un cuarto que dice mi primer paso siguiendo a Jesús, y puedes responder preguntas, preguntar qué significa dar tu vida a Jesús, cómo puedes ser perdonado de tus pecados. Y yo te animo que si Dios tocó tu corazón hoy, que pases a ese lugar para que puedan orar por ti.